El día de hoy vamos a hacer un unboxing de una máquina que todos ustedes nos pidieron, que es la nueva K770, conocida como Power Cutter, cortadora manual de alta velocidad. Y este es un emblema de nosotros, todo el mundo nos conoce por esta máquina. Potencia, eficiencia, rendimiento, ergonomía, productividad, versatilidad. Te sorprenderías de la cantidad de proyectos que puedes hacer con esta máquina. El modelo anterior a este equipo es una K760. Así es como tú recibes una máquina cuando compras este equipo con alguno de nuestros distribuidores, con nuestra marca. Se llama 770 porque tiene un cilindraje de 77. Entonces es una máquina que tiene una tecnología de un fácil tensionamiento en la banda, un arranque fácil porque tenemos un arranque electromagnético y una alta potencia a pesar del tamaño tan pequeño que tiene. Algo que te va a ayudar mucho a entender cómo podemos ocupar la máquina es la parte de atrás de la caja, que son los discos con los cuales tú puedes ocupar esta máquina. Obviamente la combinación del disco de corte y la máquina es la combinación ideal para ser eficiente, para ser productivo, para ser agresivo en tu corte y para ser eficiente con tu personal también. Tenemos 3 tipos de discos, tenemos el bronce, el silver, el gold. Tus representantes de venta, tus centros de servicio, tus centros de distribución, ellos te van a poder dar más asesoría. Si tienes duda en el tema de la herramienta diamantada, por favor acércate conmigo, contáctame, queremos ayudarte. Pero esto es muy importante. Y ahorita vamos a hablar un poquito de un disco que tengo aquí que es multipropósito. Cuando digo multipropósito es que se puede ocupar en concreto, se puede ocupar en asfalto, y aunque esta máquina de la cual estamos hablando es una máquina diseñada para corte manual, también la podemos ocupar para hacer ranonas en el concreto. Entonces vamos a hacerlo. La verdad es que esto me encanta. Siempre la abrimos del lado derecho para que sea más fácil poder sacar el equipo. Vamos a ver. Ya se alcanza a ver. Entonces aquí está la K770, pero aquí les voy a enseñar parte de por qué este es el mejor equipo de mercado. Primero que nada, Husqvarna piensa mucho en que cuando estás en un tema de construcción, todo urge. Si requieres hacer algo o no tienes la herramienta al momento, entonces, primera cosa y que es muy importante de este equipo, que es la herramienta para mantenimiento multipropósito que viene incluida. Si te fijas, la pieza tiene 3 secciones, una llave tipo Torx y 2 hexagonales. Y la sección de la llave Torx que viene diseñada para que nosotros podamos darle servicio en el momento que se requiere esta máquina. Primero que nada tienes la guarda, que es para discos de 14 pulgadas. Esto es muy importante porque a pesar de que es una guarda bastante robusta, el peso es muy ligero realmente para la protección que te da la guarda. Otra cosa muy importante que debemos de considerar es nuestro clutch. La manera de cómo arrancamos la máquina tiene un sistema de ventilación en esta parte, lo cual nos permite alargar la vida de mantenimiento de este equipo. Muy importante también, algo que nosotros vamos a poder apreciar en esta máquina, pues no se trata de idiomas, es con pictografía. Uno puede ver los pasos para poder arrancar la máquina. No requiere saber de combustión, no requiere saber cómo funciona, es muy sencillo poder arrancar este equipo. Tenemos nuestro paro de emergencia y tenemos nuestro ahogador o shock, como en otros países le llaman. Y en la parte de activación, que es donde revolucionamos la máquina para que pueda ya trabajar en tiempo real, tenemos este gatillo. Pero este gatillo, aunque queramos, no lo podemos presionar por seguridad hasta que nuestra mano no esté liberando este sistema de seguridad para después ahora sí poder revolucionar la máquina. ¿Esto cómo ayuda? De que tú estás trabajando con compañeros o vas a hacer un corte, hasta que realmente tú no estés sujetando bien la máquina y liberando el botón de seguridad o la brilla de seguridad, no vas a poder revolucionar. Y es algo que Husqvarna piensa mucho en la ergonomía, en cómo es que el operador va a trabajar en tiempo real. Otra cosa, y como saben, para corte de concreto es muy importante de que estemos hidratando el disco, que estemos enfriando el disco. Es por eso que viene incluido lo que viene siendo nuestro sistema de hidratación para el disco, donde aquí está el paso del agua y aquí está la entrada de agua con una conexión rápida para que puedas ocuparlo de manera sencilla, fácil y sin ningún problema. ¿Qué tenemos más en esta máquina? Tenemos una tecnología en nuestro sistema de amortiguación. Si se fijan, tiene una vibración, pero realmente tenemos un frame o tenemos un esqueleto de la máquina que lo que hace es que absorbe la vibración de hasta un 20%. Esto como se ve reflejado al día que estamos trabajando con la máquina, en que el operador tiene más capacidad de trabajar con la máquina, pues la máquina misma está ayudándole a hacer el corte. Como tal, cuando estamos cortando, el cliente o el operador, el usuario final, realmente no está cargando el peso real de la máquina.
Este sistema antivibración que le llamamos, y aparte del sistema que tenemos para que haga el corte, la máquina por sí misma al momento de estar trabajándola se recarga sobre el corte. Entonces eso nos da mayor productividad como usuarios. ¿Qué más tenemos en esta máquina? Y es algo bien importante, que es nuestro sistema de arranque. Como se los comenté, tenemos un sistema de enfriamiento para extender la vida útil de las piezas y en todo caso hacer un mantenimiento. Otra cosa que es muy útil y que mucha gente batalla con otras marcas y que con esto no va a pasar, es que tenemos en nuestro sistema de arranque un Smart System, es decir, tenemos un sistema de ignición incluido en nuestro sistema, el cual al primer intento tú vas a poder arrancar la máquina sin ningún problema. Y recuerden que estas máquinas de alta velocidad, de alta potencia, para que puedan tener la potencia que tienen es porque trabajan en un sistema de combustión. Estas máquinas se les llaman máquinas a dos tiempos, que trabajan con una mezcla, obviamente, entre un combustible y un aceite a dos tiempos. En este momento ustedes van a ver cómo es que tengo la máquina en posición de servicio. La máquina está lista para que yo pueda revisar el sistema de tensión de la banda, para que yo incluso pueda revisar y dar lo que viene siendo abastecimiento de nuestro combustible. Tenemos también nuestro sistema de bombeo para nosotros hacer pasar combustible a través de nuestro carburador al sistema de combustión, listo para hacer un arranque efectivo. Tenemos también nuestro despresurizador cerca del cilindro y el pistón, que es obviamente donde requerimos despresurizar para hacer nuestro arranque. Y es muy importante de que podamos ver cómo es tan fácil con este equipo y con esta llave multipropósito que les comenté, nosotros poder hacer el ajuste, la tensión de la banda correctamente con una sola llave multipropósito. Otra parte muy importante es obviamente el sistema de filtros, el sistema que cuida de contaminantes externos a nuestro sistema de carburación y a nuestro cilindro y a nuestro pistón. Esta pieza únicamente tiene 3 tornillos Torx y eso es lo que está dentro de nuestra máquina. Entonces aquí es donde podemos ver que tenemos nuestro filtro de aire y también tenemos nuestra bujía, que es la que genera la chispa, obviamente, para poder hacer el inicio del sistema de combustión. Es muy importante la combinación entre la máquina y el disco de corte sea la correcta. Es muy importante de que ustedes incluso puedan entender que el disco de corte es realmente quien hace gran parte del trabajo. Los discos Husqvarna, para empezar, tienen algo que nos ayuda a leer bien de qué se trata. Ustedes van a ver las flechas que indican el sentido del corte. Incluso encontramos una flecha también en el disco. Otra cosa que nos ayuda a entender para qué sirve el disco es que viene etiquetado para qué tipo de máquina se puede ocupar este disco. Incluso también te dice para qué tipo de superficie. En este caso, este estampado nos indica que es para corte con asfalto. Vamos a colocar el disco y mismo tema, vamos a agarrar una vez más nuestra herramienta multipropósito para nosotros poder colocar nuestro disco. Es muy importante de que ustedes sepan de que al momento de colocar nuestro disco embone perfectamente el árbol. En este caso, dependiendo del orificio de sujeción del disco, que puede ser 20 milímetros o 25.4 milímetros, tenemos la pieza donde nada más si se voltea puedes colocar ambas medidas del disco. Después de eso, obviamente, tenemos que colocar la parte que va a sujetar el disco y nuestro tornillo para sujeción. Vamos a apretar bien y la máquina está lista para trabajar. Otra cosa muy importante es la seguridad de quien opera la máquina. Siempre esta es una posición muy normal para arrancar. Agarramos con nuestra mano sobre nuestro manubrio y antes de poder arrancar de nuestra polea, normalmente siempre colocamos nuestro pie para poder tener la máquina. Esta máquina incluso está diseñada para que este orificio que está aquí, uno pueda colocar el pie e incluso una bota de seguridad que puede llegar a ser más grande. Entonces está diseñado de tal manera que la misma máquina nos ayuda a manejar la máquina con seguridad. Es muy importante. Este es el unboxing de la K770 Husqvarna. Pero bueno, sin más, esto es lo que es esta máquina. Síguenos en nuestras páginas oficiales, en Facebook, en Instagram, estamos como Husqvarna Construcción América Latina. Y no se te olvide darle like a este video, ponme tus comentarios, qué te gustó, qué quisieras saber más de la marca Husqvarna, de nuestra maquinaria. Y si no la has conocido esta máquina y la quieres experimentar, ver, tocar, correrla, acércate a uno de los centros de servicio, uno de nuestros distribuidores de marca para que ellos puedan asesorarte. Y recuerda, mi nombre es Pablo Arredondo, Husqvarna Expert.